Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Hoy estamos aquí en Parque Finca Liana. Hoy es domingo 22 de marzo y tenemos justamente un pájaro ahorita un perico que no se calla aquí a la par mía. Chicos, hoy hace buen clima por dicha, ya estamos primavera, hoy hace mejorcito, es que estos últimos días he estado medio jodido. Y bueno chicos, de hecho ahorita pues me pasó una situación un poco complicada. Resulta que me vine aquí a Móstoles el Soto, voy para la iglesia y cuando llego, pues al parecer había terminado la iglesia. O sea, terminaron hoy como una hora y media antes, como una hora antes, una locura, no sé. Igualmente mi responsabilidad porque tuve que haber estado más temprano. Pero bueno, no me quedó más que venirme para acá, para el Parque Finca Liana y pues comenzar a grabar. Chicos, qué locura. Justamente antes que no estaba grabando, ese perico no hacía eso, y ahora que empecé a grabar comenzó con su cantar. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Chicos, de hecho ahorita estaba analizando algo mientras venía caminando, y es que verdaderamente no se pueden servir dos señores al mismo tiempo. De verdad que no se pueden servir dos señores al mismo tiempo. O sirves a Dios o no le sirves a Él. Es decir, o sirves a Dios o sirves al enemigo. Y la verdad es que es así siempre. Justamente esto lo venía analizando porque la misma Biblia comenta que a Dios no le gusta la gente que es tibia. Es decir, yo creo que, y esto lo hablaba mucho con cierta gente de Costa Rica, allá cuando vivía por allá, una prima y yo siempre teníamos conversaciones acerca de Dios y demás. Yo creo que Dios prefiere, honestamente, casi que uno lo desprecie o como decimos en Costa Rica vulgarmente, se le cague, digamos, se le lo desprecie, no crea en él y demás, antes que ser una persona tibia. Y yo honestamente, ahora que empiezo a analizarlo de manera más fría y justamente ayer estaba analizando acerca de esto por una situación que me pasó, que ya casi les comentaré, y hoy en la mañana mientras venía caminando y aquí en el parque Finca Liana también lo estaba analizando. Yo honestamente creo que es así. ¿Qué pasa, chicos? Que al final la gente que desprecia a Dios y que decide pues hacer el mal por voluntad, que ignora constantemente la voz de la conciencia, que no es templo al final de cuentas del Espíritu Santo, son personas, chicos, que a la larga pues ignoraron el llamado, no tienen ningún tipo de es decir, Dios evidentemente no es su alfarero, ellos se manejan por sus propios deseos y por el enemigo, es la verdad. ¿Qué es el enemigo? Pues eso, pues los propios deseos de nosotros y nuestro yo antiguo, al final, ¿verdad? Es no querer morir a nuestro yo antiguo, básicamente. Pero ¿qué pasa, chicos? Las personas que están, claro, yo sigo a Dios, pero hago esto mal, sabiendo conscientemente que no lo tienen que hacer. Yo oro, pero al final de cuentas miento. Yo creo en Él, pero al final de cuentas tengo este secreto. Al final eso, ¿qué pasa? Que Pablo lo decía, que al final estas mismas personas, conociendo ya cuál es la verdad, ojo, fíjate qué interesante, una vez conocida la verdad, que es que Jesucristo evidentemente murió por nosotros y nos rescató, pues las personas que hacen esto es como si lo vituperaran a tal punto de que lo llevan de nuevo
a la crucifixión y a volver a pasar por todo lo que Él pasó. Eso mismo comenta Pablo, las personas que ya reconocieron su llamado y que conscientemente pecan. Las personas tibias, y chicos, y ojo, qué locura, porque al final creo que todos hemos pasado por esto. ¿Y qué sucede? ¿Qué es lo que yo veo? Que antes de verdaderamente morir a nuestra antigua versión y renacer como las personas que fuimos llamadas a ser, al final, es decir, se tienen que pasar por un montón de pruebas y obviamente que vas a fallar, obviamente que vas a fracasar y obviamente que Dios te tiene que moldear. Pero la gente tibia es la que, por más que Dios lo intenta moldear y por más que la intenta sacar, ya tiene la condición para poder renacer y sigue con esas viejas cadenas, sigue con esas viejas decisiones. Entonces, ¿qué sucede? Que estas personas al final de cuentas tienen dos señores. Uno es Dios, que es el que lo está intentando sacar de Egipto, y otro es pues su antigua versión, otro es el diablo, que lo está jalando a ese estado de esclavitud que tenía anteriormente. Chicos, y obviamente es muchísimo más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Obviamente es muchísimo más fácil decirlo que hacerlo, porque el decirlo simplemente, pues yo puedo llegar y hacerme acá como el que no tengo ningún tipo de ataduras, de que soy una persona sumamente íntegra. Pero a la hora de la verdad es cuando el diablo se te presenta en forma de esa tentación y la resistes y logras esa santificación final para llegar a ser a imagen y semejanza verdadera del Creador. Qué bonito, ¿verdad? Pero es difícil, no es una situación fácil. Ahora, ¿qué entiendo yo por las personas tibias? Son personas que ya entendieron todo y aún así, y ya tienen todo para poder salir de eso, y aún así siguen prácticamente como de manera voluntaria cayendo y tropezando con la misma piedra. Inclusive ya, aunque el diablo ni siquiera la ponga, es como una creencia tan arraigada, una adicción tan arraigada, que imagínate renacer de nuevo y ya prácticamente ir encaminado en autopista hacia eso que quieres lograr, y aún así en esa autopista paras y te metes a un bar y te tomas cervezas sabiendo que eres alcohólico, que tenías una adicción de alcoholismo, y al final te pierdes pues 3 días perdido en el alcohol. Es ese tipo de comportamiento, y lo hablo con el alcohol por poner un ejemplo. Puede ser cigarros, puede ser drogadicción, puede ser lujuria, puede ser gula, puede ser lo que sea. Pero entonces, ¿cómo? Porque esto es algo que profundamente he pensado, y que cada vez que yo realizo alguna acción, porque ojo, nadie es perfecto, Dios también tiene en cuenta nuestra naturaleza imperfecta, pero la intención de no caer creo que la toma mucho en cuenta. El ser tibio es prácticamente de manera voluntaria ir y revolcarte de nuevo en el vómito, ir y revolcarte de nuevo en la mierda, sabiendo que Dios ya te sacó de ahí. ¿Por qué haces eso? ¿Entiendes? Pero después de un ataque fuerte espiritual, si tropiezas, Dios sabe que nuestro corazón por naturaleza es malvado. Él mismo lo comenta. ¿Qué sucede, chicos? Que nosotros, cuando estamos siendo pues víctimas de algún tipo de tentación por parte del enemigo, sucede que nosotros olvidamos algo. Y eso era lo que estaba pensando hoy en la mañana. Nosotros olvidamos algo que es sumamente importante. Nosotros olvidamos cómo nos sentimos al día siguiente de caer. Porque es cierto, es una salida fácil. A veces estás persiguiendo un propósito que es muy grande. A veces vas detrás de pues sí, la persecución de un objetivo que se ve muy a largo plazo. Y cuando estás
persiguiéndolo y persiguiéndolo y persiguiéndolo durante 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, pues llega esa tercera semana que todavía no tiene resultados y dices, necesito una consolación, ¿verdad? Necesito para mantenerme en el camino, algo que de premio, porque no he tenido nada de dopamina durante estas 2 semanas. Y caes en la gula, y caes en los excesos, en la lujuria. Te vas y te tomas una cerveza, te vas con tus amigos y te emborrachas, te vas para una fiesta, persigues hombres, persigues mujeres, lo que sea. Entonces, chicos, al final es un mal entendimiento de cómo funciona realmente la espiritualidad, ¿verdad? Porque la consolación viene de Dios al final. Es decir, después de esas 3 semanas, lo que no entiende la gente, y me incluyo porque yo he tropezado 1000 veces, chicos, es lo que les digo, yo y todos. Ustedes no crean que porque Pablo comenta eso, Pablo no tropezó. Pablo era un ser humano como cualquiera de nosotros. Juan seguramente también tropezó. Pedro también. Incluso en la Biblia está documentado. El único que nunca tropezó fue Jesús. Pero porque Jesús tenía divinidad absoluta. Pero ¿qué sucede? Que nosotros somos, al final de cuentas, vulnerables ante las artimañas que realiza el diablo, ¿verdad? Somos vulnerables y eso pues nos hace caer. Ahora, lo que estaba comentando anteriormente, a nosotros se nos olvida primero de dónde salimos. Se nos olvida de dónde salimos. Cada vez que caemos estamos retrocediendo un paso. Y nosotros sabemos que nosotros no queremos volver atrás. Es decir, si a mí me dicen, ¿quieres volver atrás de donde te sacó Dios? Evidentemente, yo allá estudiando química, pesando 60 kilos. Es decir, ahorita no es que pese mucho más, pero chicos, me siento muchísimo más fuerte. Ahorita justamente también, ya les he comentado por el tema de Zurico, que he tenido que bajar para definir, pero en aquel momento pesaba eso y no controlaba nada. Infeliz, persiguiendo el título nada más, con unas creencias súper limitantes, con un pensamiento súper de comparación ante las otras personas. Entonces, ¿quieres volver atrás? No. Pero cuando caes ante los antiguos hábitos, estás volviendo atrás conscientemente. Estás volviendo atrás conscientemente. Yo no quiero tampoco limpiar de culpabilidad a una persona que es tentada fuertemente y que cae, porque al final de cuentas tienes la última palabra siempre. Tienes la última palabra siempre. Entonces, chicos, cuando nosotros se nos da la posibilidad de caer o de no caer, porque nosotros tenemos la última palabra al final, y caemos, se nos olvida cómo nos vamos a sentir después. Fíjate en esto, cómo te sientes después de caer, de comer en exceso. Yo, por ejemplo, ahorita que estoy siguiendo tan rigurosamente los macros, estoy pegando siempre 3.000 calorías, siempre 3.000 kilocalorías. Tengo que pegar como 450 gramos de carbohidratos, estoy pegando 180 de proteínas y estoy pegando ahorita 70 aproximadamente de grasas. Sodio tengo que llegar a 2.000 miligramos y azúcar como 130 gramos por ahí. Pero chicos, si yo voy a un buffet libre y como de gula, chicos, mañana no hay entrenamiento, pero mañana me sentiría malísimo. Estoy totalmente consciente de ello, totalmente. ¿Cómo te sientes después? Se nos olvida que esa gratificación inmediata de decir, oh, qué bien comí, qué bien estoy, va a ser una piedra de tropiezo mañana. Incluso hoy, cuando llegue al apartamento, diga, ay, no tuve que haber hecho eso. Pasado mañana me voy a sentir peor, me voy a sentir más lento. Y ojo, esto lo hablo también a un tema, o sea, refiriéndome específicamente a un atleta, pero si eres, por ejemplo, alguien que se dedica a, no sé, el e-commerce o se dedica al trading, pues evidentemente que eso no tendrá tanta repercusión en tus resultados.
pero igualmente deberías controlar lo que comes, 100%, 100%. Ahora, para alguien que hace trading es como, no sé, tirarte simplemente por ganas de querer disfrutar, gastar y derrochar un montón de dinero en una fiesta, y después cuando vuelves a tu casa dices, ¿qué he hecho? Es exactamente lo mismo al final. Esos impulsos nos atrasan. Ahí es donde hay que utilizar de verdad la mente. Antes estaba leyendo un poco, me averiguaré mucho más acerca de eso, porque honestamente me llamó mucho la atención. La corteza frontal normalmente es la parte más intelectual, es la parte que razona de mejor manera, mientras que el cerebro instintivo es la más emocional, y siempre nos va a llevar a lo rápido, a lo fácil, a las emociones. Entonces hay que utilizar más esa parte, y la única manera de utilizarse más constantemente es con la práctica, con la constante práctica. Te vas a acostumbrar a pensar así y obtendrás los resultados de las personas que piensan de esa forma. Esto lo averigüé de una academia hace poco. Después subiré podcast hablando de eso, porque la academia de rendimiento del deporte, estuve ahí más o menos llevando un curso y comentaba acerca de eso, de los jugadores que toman decisiones por instinto, es decir, por emoción, mejor dicho, y los jugadores que toman emociones más centradas en la razón son los que suelen tener mejores resultados. Esto evidentemente para tomar decisiones más centradas en la razón tienes que estar consciente de que eres un hombre íntegro. Si no, cuando te llegue el balón, la conciencia te va a decir quién soy yo para poder ser merecedor de esto si he fallado. Entonces ahí es donde entran emociones, y ahí es donde pierdes el balón y donde te sientes mal. Pero bueno, chicos, justamente quería comentar que no olvides cómo te sientes después de fallar a tus hábitos. No olvides cómo te sientes después de no hacer las cosas que tienes que hacer, y de ignorar esa voz que está dentro de ti. Hay mucha gente que ha dejado muchas adicciones súper potentes. Voy a ver aquí porque, chicos, antes andaba un perrito aquí y llegó, y yo estaba grabando y súper lindo, pero puchica, el dueño no sé qué se hizo y ya no lo veo. Pero bueno, seguiré. Hay mucha gente que deja adicciones porque al final de cuentas no están dispuestos a pagar el precio de tener que recuperarse en 3 días de esa decisión mala que hicieron. Es decir, ¿de qué me sirven 10 segundos de placer? ¿De qué me sirven 5 segundos de placer? ¿O de qué me sirven 1 hora de placer si voy a estar 2 días mal? Si voy a estar 3 días mal, 4 días mal, fallando a mi palabra, sintiéndome súper desmotivado, con una energía súper baja, con un estado mental súper negativo. ¿De qué me sirve? Y eso es lo que olvidamos. Lo olvidamos, y después tenemos que pagar el precio, porque el precio siempre se paga, chicos. Así que piensa bien si estás dispuesto a perder todo ese tiempo de productividad por una mala decisión, por 3 segundos de placer, por ir con tus amigos una noche, a ir a tomar, por ejemplo, que ok, esa noche la pasé súper bien. Es que no fueron 10 segundos, fueron 6 horas que estuve, bailé súper bien, súper lindo, según tu cabeza, súper lindo. Pero después, al día siguiente te levantaste súper tarde, no tenías un duro, como dicen aquí, te gastaste todo el dinero. No tenías un 5, te gastaste todo el dinero. Después te sentías súper mal, te arrepentías, decías, nunca más vuelvo a ir de fiesta, nunca más vuelvo a tomar.
A los 2 días todavía sentías esa pesadez en el cuerpo. A los 3 días volvías a prometer que nunca más lo volvías a hacer y apenas ibas un poco recuperando el peso que podías medio levantar en el gimnasio, te sentías igual todo pesado. Al 4.º día ya más o menos ibas agarrando. Chicos, es un precio increíble lo que estás pagando por una mala decisión, por decir sí. Piénsalo nada más. Piénsalo. De verdad que no podemos estar perdiendo nuestra vida derrochándola en situaciones que no valen la pena. Así que eso era lo que quería profundizar ahorita. No puedes servir a ambos señores. Tienes que elegir. Tienes que elegir porque al final de cuentas creo que incluso hasta por leyes universales se puede responder esto, porque cuando inicias un compás hipnótico de estar haciendo cosas que tienes que hacer y entras en flow state para atraer aquello que quieres, chicos, cuando haces algo que no quieres, lo rompes, lo cortas. ¿Qué tienes? Tienes que volver a empezar poco a poco a agarrar ese flow state hasta que lo vuelves a cortar. Empiezas de nuevo a agarrar un poco ese compás hipnótico de cosas buenas, lo vuelves a cortar, chicos. Entonces, ¿cuándo atraerás lo que quieres? ¿Cuándo lograrás llegar a ese estado vibracional? Es una cuestión de toda la vida, es una cuestión de no acabar. Por eso son tercos y por eso es que yo creo que somos tercos, chicos, porque yo no soy un ser perfecto, evidentemente. Pero bueno, creo que esto es un paso, el darse cuenta de eso y entender de verdad qué es lo que agrada y no agrada a Dios, porque entonces al final son personas que Dios quiere un resultado para ellos, pero yo creo que por eso es que al final Él termina pues despreciando mucho más a los tibios, porque dice, es que quiero que esto llegue a ti, pero sigue revolcándote donde no tienes que ir, sigue revolcándote donde no tienes que estar. Así que bueno, básicamente esto era lo que quería comentar, chicos, sin mucho más. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast. Chao, chao.